Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Panorama Central, el noticiero local donde les informamos todo lo que pasa tanto acá en la Villa de Merlo como en la zona. Nos encontramos en una nueva jornada ya a mitad de semana, miércoles 19 de agosto del 2026. De a poquito se nos va yendo el octavo mes del año, así que ojo. Está habilitado nuestro WhatsApp para que se comuniquen, nos pueden enviar mensajes al 2664 68 10 48 y también, como cada noche, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @merlotvok. Ahora sí, dicho esto, empezamos con títulos. El final que todos queríamos. Luego de 6 horas de intensa búsqueda, Aitana Ibarra fue encontrada sana y salva. La investigación judicial continúa. Sorteo exclusivo para los chicos de carpintería. El municipio celebrará el Día del Niño con nueva modalidad. Enseguida los detalles. Ante la caída en las ventas, las cámaras de comercio y turismo de toda la provincia se reúnen este jueves. Buscan aunar criterios frente a la crisis. Para todos los gustos, la Dirección de Adultos Mayores invita a sumarse. Abrieron oficina en el SIC de Barranca Colorada. Empezamos con la primera información de la noche y tenemos para comentarles que ayer lo anticipábamos, ¿no? Hoy desde la Universidad Nacional de los Comechingones realizaron un abrazo simbólico en el marco de lo que es el reclamo por financiamiento universitario. Es tratar de seguir en la lucha, resistir, que no es poco. Y nada, no perder la fe en que esto mejore, que cambie y que lleguemos a buen puerto y que se llegue al cumplimiento efectivo de la ley de financiamiento universitario. Y en ese sentido, en época de crisis, no la fragmentación, sino la unión. Exactamente. Hoy se cumplen 300 días de que no se cumple la ley de financiamiento universitario y esto es un abrazo simbólico con todos los compañeros, los docentes, a seguir en la lucha, ¿no? Y el sector docente, ¿no? Reclamando por sus derechos. Por supuesto, siempre reclamando por los derechos porque el trabajo es bastante arduo y que la educación sea no un privilegio de unos, sino el acompañamiento y el derecho de todos, ¿no? ¿Y cómo se trabaja con los chicos específicamente, ¿no? Para impulsarlos a aguantar la parada? Y bueno, nosotros trabajamos arduamente en lo que son los contenidos y que ellos sepan que este esfuerzo también depende para ellos, ¿no? Y en eso también la concientización entre los grupos de pares, ¿no? Mucha charla, mucho debate, mucho diálogo inclusive. Sí, tratar de motivar a los chicos y como estudiante propio que uno es, que viene acá casi todos los días y ve cómo está la situación y la vive en carne propia y reconocer el esfuerzo también que implica de docentes, no docentes, de que todo esto siga funcionando y nada, estar acá un poquito. Independientemente de las decisiones a nivel nacional que se pueden establecer, ¿no? En la continuidad del reclamo, a nivel de aquí de la universidad, ¿se va a estar pensando en más manifestaciones de este estilo, otro tipo de actividades paralelas que vayan en sintonía, ¿no? Al reclamo. Reclamo, este mes nosotros vamos armándonos como pequeños calendarios desde lo que es la federación y de el Frente Universitario Nacional y se sigue haciendo visibilizaciones, quizás por ahí como en este caso que se hizo un abrazo, concientización a través del trabajo que se hace en las charlas de las aulas, tratar de esto, de mantener el vínculo entre docentes, estudiantes, no docentes, tratar de juntarnos siempre y parte de esto de la visibilización es poder hablarlo, o sea, hoy por hoy poder hablar con el resto, que cada uno conozca cuál es la situación específicamente de nuestra comunidad universitaria es muy importante y hace a la unión y al crecimiento de nuestra propia comunidad y del sentir comechingón de nuestra universidad y a su vez del sistema universitario nacional. Somos parte de algo mucho más grande, como decía el profe, el estudiar no es un privilegio, es un derecho y debe seguir siendo así. Debe seguir siendo un derecho.
Cambiamos de tema y tenemos para contarles que la oficina de adultos mayores tiene nueva sede. Está ubicada en el SIC de Barranca Colorada y tiene una amplia oferta de propuestas, de actividades para que puedan realizar y consultar en la misma área. Por otro lado, también lo que nos adelantaron es que el 1 de octubre se viene el Día del Adulto Mayor y se va a celebrar en el Centro de Convenciones. Estamos muy contentos porque hemos hecho un cambio muy trascendente para esta dirección de adultos mayores. Tenemos oficina nueva en el SIC y actividades por la tarde también en el SIC. En cuanto al funcionamiento de la oficina aquí en el SIC, ¿qué horarios se están manejando? Nosotros tenemos turno mañana, desde la mañana, de 7:30 a 12:30. Atendemos al público de 10:30 a 12:30, con el profesor también Jorge Luna, que está con nosotros. A la tarde tenemos de 14 a 20, 14:30 a 19:30 se atiende también al público, está a cargo del señor Roberto Magallán. Y bueno, yo estoy mañana, tarde y a veces todo el tiempo, ¿no?, acompañando y gestionando esta tarea junto a mis jefes y a los funcionarios que están respondiendo desde el área municipal. Repasemos las actividades que se están desplegando por estos momentos. Bueno, tenemos una novedad muy importante que es gimnasia para hombres. Gimnasia para hombres todos los lunes de 18 a 19 horas, que a cargo de la profesora Marián, que realmente estamos tratando de publicitar mucho más porque es a pedido de los muchachos, de los adultos mayores. Después también tenemos gimnasia terapéutica a cargo de la profesora Marianela Pérez, que tenemos los días martes y jueves, y también ella, que es la directora de Grito de mi Tierra, tiene a cargo el grupo Chacana, que es el ballet municipal de adultos mayores. También tenemos gimnasia terapéutica y step a cargo de la instructora Karina, yoga chikunfusión y hatha yoga a cargo del maestro Raúl Martés, y realmente Newcon, que está a cargo mío, y del preparador físico profesor Jorge Luna. Así que tenemos actividades muy interesantes y algo muy especial. Todo eso son actividades pagas mínimas que se hacen a los profesores, pero lo más importante es que la Municipalidad de la Villa de Merlo tiene un convenio con el gobierno de la provincia de San Luis y hemos logrado tener todos los jueves la pileta de modelo Santiago Beso, donde el adulto mayor puede ir a disfrutar tranquilamente de clases en 3 turnos, de 14 a 14:20, de 14:20 a 15:20, y después la novedad también, el trabajo con natación de avanzados, que nos estamos preparando para el año que viene para participar en los Juegos Evita, representando a la provincia, primero a Merlo San Luis, que es ciudad del deporte, y luego a la provincia. Y bueno, eso en conjunto con el municipio y la provincia de San Luis estamos haciendo ese trabajo. Y en el caso de Newcon, que es una actividad para adultos mayores de 60 años en adelante, en el 25 de noviembre del año 2025 fundamos la primera escuela formativa de Newcon, en la cual estamos trabajando en conjunto con deportes de la municipalidad, con la Federación de Vóley Argentino, específicamente en la Secretaría de Newcon. Así que bueno, estamos trabajando mucho y bueno, también con vistas a seguir manteniendo meriendas, juegos y entretenimiento, que estamos en tratativas para poder lograr un espacio. Y bueno, otro anuncio importante que siempre te llevas las primicias es implementar con un lugar de residencia para adultos mayores, Mi Casa Blanca, un espacio para poder desarrollar las actividades de merienda, juegos y entretenimientos y cine con un adulto mayor. ¿Entonces está definido el convenio? ¿Se está trabajando rumbo a lograr el convenio? Estamos trabajando, lo anunciamos porque a la gente le va a gustar. Le va a interesar, es un trabajo que estamos generando para ver si lo podemos hacer en conjunto, siempre dentro de los acuerdos y también dentro del marco de acuerdos que nosotros tenemos interno desde la dirección. Hicimos un acuerdo con ALCO, entonces ellos hacen natación con nosotros, o sea que a cargo de natación. La Asociación de Lucha contra la Obesidad. Así es, y está a cargo lo que es natación de la profesora Marianela Pérez. Realmente es muy interesante el trabajo que se viene haciendo y bueno, la parte creativa. En cuanto al cine, hay también un adulto mayor que ofreció sus servicios en forma gratuita para poder tener nosotros un espacio de cine para poder disfrutar, ¿no es cierto? Teresita, en cuanto a todas las actividades, ¿hay cupo para poder anotarse? ¿Cómo tiene que hacer uno si quiere sumarse y participar? Nosotros tenemos, es importante la pregunta que me haces, tenemos una organización interna.
Se llena una planilla de inscripción donde el adulto mayor viene, dice todos sus datos y nos da la información de salud. Ahí hago hincapié en algo muy importante. Muchas veces no les puede agradar que les pidamos el acto físico, el certificado del médico con la derivación, porque realmente nosotros somos muy cuidadosos. Desde el municipio tenemos una bajada de línea en la cual yo coincido que es el cuidado estricto del adulto mayor. Si el adulto mayor tuvo una neumonía, una pulmonía, una bronquitis, una problemática ósea, nosotros tenemos que saber. Y tenemos también un agregado más, que es la parte psicomotricidad. A través de la Secretaría de Desarrollo Humano se ha implementado para adultos mayores. Entonces hacemos también esa convocatoria para que vengan a inscribirse a nuestra dirección porque tenemos una psicomotricista. Muchísimas gracias. Bueno, gracias y aprovecho este momento para invitar a todos los adultos mayores a que realmente vengan a participar de estas actividades. Sé que hay otras actividades, los centros de jubilados, nosotros estamos, por ahí no podemos abarcar tanto y enviamos también a las actividades de otros centros. Entonces es importante que vengan y que salgan del ostracismo y que vengan a participar con alegría. Y también los bailes. ¿Te doy otra novedad? ¿Puedo darla? Gracias. El 1 de octubre se festeja el Día de las Personas Mayores en el Centro de Convenciones. Vamos a hacer un repaso de todas las actividades que están disponibles en el área de la Dirección de Adultos Mayores. Vamos a tener las placas donde van a tener los días y los horarios con los contactos también para poder inscribirse. Tenemos Yoga Qigong Fusión por el profesor maestro Raúl, lunes y miércoles a las 16 horas en el SIC de Barranca. Ahí tienen el contacto para poder inscribirse. Otra actividad, Pilates, los lunes de 17 a 18 por la profe Marian, promo 2 para que estén atentos en el SIC también. Ahí tienen el contacto en pantalla para poder comunicarse. Clases de folclore para adultos mayores por la profe Marianela Pérez. Martes iniciales de 15 a 16 horas, avanzados de 16 a 17 horas. Y los jueves iniciales de 16:30 a 17:15 horas y los avanzados de 17:15 a 18 horas. Otra actividad, gimnasia terapéutica por la profesora también Marianela Pérez, los martes de 17 a 18 horas. Para adultos mayores, Hatha Yoga, los lunes y los miércoles a las 15 horas, una disciplina milenaria de India que permite el desbloqueo emocional, respiración consciente y relajación profunda. Restaura el aspecto físico, emocional, espiritual y energético para alcanzar una salud completa, armónica y duradera. Genial el Hatha Yoga. Gimnasia localizada, terapéutica y STEP, miércoles y viernes de 17 a 18 horas. Y la última, terapias acuáticas, Aquapilates por la profe Marianela en la pileta modelo de Santiago Beso. Para que estén atentos todos los adultos mayores que quieran, pueden comunicarse con el SIC de Barranca Colorada o con la Dirección de Adultos Mayores para poder participar de todas estas actividades que se proponen. Vamos a una breve pausa, ya seguimos con más información. En instantes, en Panorama Central, sorteo exclusivo para los chicos de carpintería. El municipio celebrará el Día del Niño con nueva modalidad. Enseguida los detalles. Segundo bloque y nos vamos directamente a la comunicación vía teléfono con nuestro compañero Esteban Rodríguez desde redacción. Esteban, muy buenas noches. Buenas noches, Candela, buenas noches para todos y bueno, dando cuenta de información importante vinculada y comenzando por el municipio de Carpintería. Se viene el festejo del Día del Niño en la localidad, va a ser el próximo 30 de agosto, pero atención, a diferencia de ediciones pasadas de otros años, los sorteos que se van a realizar de diferentes premios e inclusive las bicicletas van a ser exclusivamente para que participen los chicos de Carpintería. Es una decisión que ha tomado el municipio de Carpintería, teniendo en cuenta los reclamos tanto de vecinos de allí de la localidad como así también de los comerciantes que querían que los chicos de la localidad disfrutaran de los premios y que quedaran dentro de la localidad. ¿Por qué? Y bueno, porque los premios son tan lindos, tan importantes, que gente de distintas localidades también se acercaba a Carpintería en instancias anteriores a participar y bueno, muchos salían beneficiados por los sorteos y muchos chicos de Carpintería se quedaban con las manos vacías. Es por esto que, atención, todos los chicos de Carpintería que quieran participar
tienen que anotarse, ya sea dirigiéndose al municipio por estos días o a un WhatsApp que ya está disponible y que habilitó el municipio para que se anoten y también informen que tienen domicilio allí en la localidad. Esta inscripción, atención, va a estar vigente hasta este próximo viernes 21 de agosto, ya ultimando los preparativos para el festejo del Día del Niño, que reiteramos va a ser el próximo 30 de agosto. Otra información importante también que tiene que ver con carpintería es un comunicado que a través de sus redes sociales emitió el intendente Gastón Herrera, pidiéndole específicamente a los comerciantes que respeten los rubros que han informado en la municipalidad que van a desempeñar en su actividad. ¿Por qué? Porque han notado que varios comercios, teniendo en cuenta que tienen que favorecer las ventas están un tanto alicaídas, se están sumando otros rubros por los cuales no están habilitados y hacen a que se genere una competencia desleal. E inclusive se les pide también a varios comercios, sobre todo kioscos, que no vendan medicamentos porque no están habilitados para vender ningún tipo de medicamentos. Así que bueno, esa fue también otra comunicación que ha emitido el municipio por estos días pidiendo suma atención y que se respete por parte de los comerciantes específicamente la actividad de rubro que declararon iban a realizar a la hora de habilitar su comercio. Ya volviendo aquí a la Villa de Merlo, vinculado al Consejo Deliberante, hoy en esta sesión ordinaria del próximo jueves, van a ingresar 2 pedidos de informes por parte de la oposición hacia el municipio. Y van varios ya pedidos de informes que vienen cursando los concejales. En este sentido se suman 2. Uno, pidiendo explicaciones al municipio sobre qué pasa con la pavimentación de la calle Héroes del Malvinas, que por el momento se encuentra frenada, no hay movimiento visible, y quieren saber a ciencia cierta cuándo se van a retomar los trabajos y sobre todo que el municipio le comunique a los vecinos que viven en esa zona que por las dificultades de la obra y por los desniveles del suelo que se están experimentando en cuanto a los trabajos que se vienen realizando, tienen varias complejidades. Es por esto que le piden al municipio información específica sobre esto y sobre todo que comunique a la barriada de esa zona cuándo se retoman los trabajos y qué orden va a haber al respecto para poder normalizar un poco la situación. Y por el otro lado va a ingresar otro pedido de informes ya vinculado a solicitarle al municipio que dé cuenta de cuántos terrenos tiene el municipio que son propios en torno a lo que es la ordenanza que establece el Banco de Tierras, que es una ordenanza que data del año 2021, por el cual el municipio puede tomar la potestad de adquirir tierras, como así también urbanizarlas para luego que queden a disposición del municipio, ya sea para lo que es construcción de viviendas sociales o inclusive para subastarlas a los privados. Hubo varios movimientos, inclusive por el día de hoy hay varios lotes que ya están urbanizados, aprovechando que había un programa nacional que daba fondos para realizar la urbanización de los barrios, hacer cordón cuneta, restablecer lo que es el servicio en la boca de cada frente. Bueno, ya están urbanizados, pero en definitiva todavía no se sabe qué va a hacer el municipio con estos lotes, si los va a destinar a viviendas sociales, si los va a subastar, que era otra idea, y bueno, en definitiva que informen claramente cuál es la utilidad pública que le van a dar a los terrenos y cuántos terrenos tiene disponible el municipio para poder usarlo. Perfecto, Esteban, buenísimo. Muchísimas gracias. Clarísima toda la información, tanto de carpintería como de acá de la Villa de Merlo. Así que gracias. Nos reencontramos el viernes nuevamente. Por supuesto que sí, Cande. Abrazo a todos. Que estén bien. Abrazo grande. Estamos en contacto con nuestro compañero Esteban Rodríguez adelantando esto. Por un lado, información por parte de Carpintería y por otro lado, volvimos acá al Consejo Deliberante de la Villa de Merlo. Vamos a seguir con más información, en este caso información del ámbito provincial, porque se le dio media sanción a la reforma de la Constitución provincial. Lo que señalaron desde el gobierno puntualmente es que es pasar de un régimen personalista a generar una estructura alrededor de un sistema de instituciones más fuertes. Lo principal es establecer, primero es parte de un compromiso que se había asumido de campaña y un compromiso de gobierno que es dar más institucionalidad a nuestra provincia. Dar institucionalidad que es dar seguridad jurídica. Y por otro lado es despersonalizar el poder y pasar rumbo a las instituciones. En este sentido,
Creo que es muy, muy importante el tema de la limitación que se da a los mandatos de los gobernadores. Una persona solo puede ser gobernador 2 veces en su vida y no más. Lo cual creemos que hace importante porque pone por encima las instituciones, el trabajo de los partidos políticos, la capacitación permanente de quienes quieren aspirar a ejercer la primera magistratura provincial y evita las perpetuaciones en el poder que realmente entendemos que en los nuevos tiempos que corren no son correctas o no ayudarían. Por otro lado, también se ha dado reforma en los 3 poderes del Estado, estoy dando los lineamientos básicos, ¿no? Por ejemplo, en el Poder Judicial, adecuándonos a lo que son los estándares establecidos por los tratados internacionales, se ha dividido, por un lado, el Poder Judicial y como órgano extrapoder, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Para que la gente entienda, quienes nos está escuchando, los fiscales y los defensores ya van a tener un organismo propio del cual dependen. Entonces las partes, entre comillas, en ese proceso penal van a actuar en igualdad de oportunidades, con lo cual vamos a asegurar los derechos consagrados por la Constitución desde los inicios de la Organización Nacional y Provincial, del derecho a la defensa en juicio de los derechos y del derecho a la igualdad. Así que esta es una cuestión que se ha dado también esto, y después de escuchar la opinión de ministros del Superior Tribunal y del Procurador General de la Provincia y la Defensora, se ha establecido, por ejemplo, o establecer requisitos más firmes para la designación de jueces que para tener un mejor servicio de justicia. Por ejemplo, lo propuso la ministra del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Monterrizo, que el piso para poder postular para juez de primera instancia pase de 3 años a 5. Nos pareció bueno y lo tomamos. Por otro lado, también se establece que los funcionarios deben permanecer, los funcionarios judiciales, 4 años en el cargo por lo menos, para poder aspirar a un nuevo concurso. Y esto hace totalmente a dar mayor eficiencia al Poder Judicial y no tener jueces, fiscales, defensores que estén permanentemente rindiendo concursos. Y en lo que es muy importante también primero marcamos una limitación del gobernador en cuanto a 2 mandatos y nunca más en su vida puede ser gobernador. Por otro lado, acá hay una limitación también. Hoy el gobernador dentro de una terna puede elegir a quien se le ocurra dentro de esa terna. Hoy, a partir de ahora, el gobernador va a recibir ternas vinculantes con un orden de mérito y va a estar obligado a elegir el primero, salvo que exista una causa de fuerza mayor o una causa grave debidamente fundada que haga que sea aparte y que debe expresar por escrito. Esta es una forma de evitar el amiguismo, evitar la arbitrariedad, que son desviaciones de poder que van en contra de lo que es una correcta administración de justicia. Y cuando volvamos en Panorama Central, el final que todos queríamos, luego de 6 horas de intensa búsqueda, Aitana Ibarra fue encontrada sana y salva. La investigación judicial continúa. Tercer bloque, vamos con una noticia que realmente todos queríamos escuchar, era la noticia que todos esperábamos. Hablamos de la aparición de Nancy Aitana, la pequeña de 3 años que había desaparecido ayer por la tarde en la capital de acá de San Luis. Sácala. Procurador, sácala. ¿Qué le pasa? Ya está, mi amor. Necesitamos asistencia. Avísenle a la doctora, avísenle al procurador. Mamá, por favor. ¿Quieren la? Préndemela.
¿Para mamá? Que alguien le avise a la madre, por favor. Ya, por favor, que le avisen a la madre. Llamame al procurador. Llamame al procurador. Buscate el procurador. Sabe que está ahí, por ahí va la doctora. Ahí teníamos entonces las imágenes de elchorrillero.com, medio provincial que captó el momento del hallazgo de Nancy Aitana, esta pequeña de 3 años que apareció sana y salva. Esta es la parte más importante. A continuación les vamos a compartir el detalle del operativo que logró el hallazgo de la pequeña, en palabras de la ministra de Seguridad de la provincia, Nancy Sosa. Dar cuenta de la situación de la menor Nancy Aitana Isabela Ibarra, por quien a través del 911 a la hora 18:14 se toma conocimiento de su paradero por parte de su madre. Inmediatamente hay que circunscribir esto. Vamos a hablar en 2 términos. Uno, lo que tiene que ver con la operatividad inmediata y la operatividad en el lugar, y el accionar de la justicia, ¿no? Un relato cronológico de esto muy importante es describir que a partir de tomar conocimiento se genera la respuesta. Los primeros en llegar son los motoristas de la policía de la provincia. Inmediatamente se fija el último lugar según el relato de la madre, y empieza a llegar, se procede al cierre de todos los puestos limítrofes en la provincia. Esto significa cerrar preventivamente absolutamente todos los accesos y salida de la provincia y proceder, por supuesto, de manera colaborativa a quienes puedan transitar, revisar todos los vehículos. De igual manera con las terminales de ómnibus, mientras se va generando el comando de operaciones. Alrededor de las 19 horas ya estábamos presentes en el lugar, también las máximas autoridades, tanto de la justicia como del gobierno de la provincia, y empezamos a armar la cronología junto a la madre. La nena había pasado por el Hospital del Oeste, esta información que se cruce con el Ministerio de Salud. Alrededor de la hora 16 había salido de ese lugar, había pasado por un lugar de compra y había llegado aproximadamente a las 17:20, esto también se pudo establecer con las cámaras del lugar, al frente de su vivienda donde ingresa. A partir de ese momento es el último momento en que tenemos registro visual de la menor. Por eso la tarea investigativa que lleva adelante la doctora Córdoba se sitúa en ese punto con los especialistas de la policía de la provincia que tienen que ver con canes, bomberos de la policía, también por supuesto lo que tiene que ver con criminalística, porque ustedes saben, eso lo va a explicar mejor la doctora seguramente, cuál puede ser el desenlace posterior. Hay que asegurar la zona, tomar todas las imágenes, las pruebas que pueden ser necesarias a posterior. El perímetro fue asegurado a partir de la operatividad generada por el subjefe de la policía de la provincia, con la coordinación del jefe y todas las áreas. Se convocaron a los cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, los brigadistas del gobierno de la provincia, además del personal de guardia y personal autoconvocado de la policía de la provincia. In situ en el lugar, 200 efectivos, más todo lo que tenía que ver con la coordinación externa, ascendiendo a 400 efectivos involucrando los puestos limítrofes. A partir del análisis cronológico, también se dio inmediata comunicación para la alerta Sofía por parte de la justicia, que es, creo, la primera vez en el país que se da tan rápida la alerta Sofía, gracias a la coordinación con la doctora Córdoba y la gente del CIFEU de Nación. Y luego de eso tuvimos una reunión reorganizativa en medio del procedimiento con el procurador, con el jefe, subjefe de la policía y con la doctora a cargo de la fiscalía, porque bueno, con la cronología armada habíamos podido determinar que no había, al menos visualmente, nada que nos hiciera suponer que la nena no estaba en el lugar. Así que
Como se trata de un predio que comprende prácticamente una manzana, la Fiscalía con la parte investigativa se trasladó en profundidad a una vivienda, una fábrica que está en ese lugar, que está ocupada ahora como vivienda, y comenzamos con el resto de los policías a hacer un peinado de afuera hacia adentro, lo que se llama un rastrillaje, hombro a hombro, con punteros y con traseros, que se dice, que es después de la línea, y hablando con la jefa de Canes, que estaba a cargo en el lugar, y la perra Uma, que es la hermana de Nut, que falleció hace poquito, me decía que volvía al lugar, y es en ese instante donde la perra vuelve con su binomio. Volvemos a buscar y recorrer la zona. Hay que tener en cuenta el contexto de baja visibilidad que había en ese momento, ya eran aproximadamente la medianoche. Advierte inmediatamente que la nena está entre unos nylon y unas bolsas que había de madera y cartones. Estaba dormida, así que la tomamos en brazo y bueno, después están las imágenes que ustedes todos vieron. La nena presentaba un cuadro gripal, se le suministró un analgésico, dipirona, lo que hace suponer, estaba jugando a las escondidas con su hermanito, lo que hace suponer que estaba dormida, ¿no? Se durmió, de hecho estaba dormida cuando la encontramos y la alertamos y comenzó a llorar. Así que bueno, el contexto también es importante y te agradezco la pregunta porque se había dormido profundamente. Quienes tenemos niños sabemos eso. A pesar de la buena noticia, es decir, de la aparición de la menor de Nancy Aitana, la justicia continúa investigando todos los hechos relacionados con la desaparición de la misma. La ministra ha sido muy clara en cuanto a los hechos y cómo fue la cronología de los mismos. Sí quiero comunicarles que la investigación continúa. El hallazgo de la niña nos permite llevar tranquilidad respecto a su integridad a la familia y a toda la comunidad, pero todavía debemos determinar las circunstancias en que esa niña permaneció allí y todo lo vinculado a su desaparición, por lo que vamos a ser prudentes en cuanto a la información que vamos a brindar respecto de la investigación en sí. Quisiera agregar respecto a la alerta Sofía que eso se solicitó inmediatamente, que es un protocolo, debemos tener contexto, entrevistarnos con personas, no se activa inmediatamente. Nos tuvimos que comunicar con personal de CIBEFU, que es el sistema de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas. De todas maneras, la activación fue prácticamente instantánea y comenzó la difusión masiva nacional y que es una herramienta muy útil para este tipo de investigaciones cuando justamente desaparecen niños. Eso en cuanto a la investigación. Primordialmente es que vamos a continuar, todavía resta evidencias, análisis. Nos acaban de informar que la niña está estable en el pediátrico, que se encuentra bien, que en unos minutos nos van a pasar el parte médico. Debemos tomar muestras, realizar análisis, así que estamos en medio de la investigación. No podríamos brindar más información que esta que estamos brindando. Por último, el gobernador de la provincia de San Luis, Claudio Poggi, hizo entrega de una distinción a las responsables de la Nancy Aitana. Hablamos de Uma, que es un can que participó de este operativo, y también a su instructora. Nosotros en la División Canes lo que trabajamos son protocolos para seguir en estos casos de paradero. Y bueno, en el caso de ella lo que necesitábamos era saber más o menos las zonas en las que había frecuentado, cuál había sido el último punto de avistamiento de ella y qué es los datos que teníamos en el lugar. Así que lo que estábamos haciendo era verificar los lugares, pero ella retornaba siempre a la casa. Y con eso vamos despejando lugares, despejando zonas para que luego pueda trabajar la gente con el rastrillaje. En ese caso volvíamos siempre a la casa, ella ahí insistía y hacía permanencia, y es por eso que hacemos otra inspección más, donde mi compañero, aquí el agente Zapata, denota que había algo en el nylon que era más suave,
y bueno, cuando lo abrimos era la menor, estaba dormida, pero bueno, al escuchar el llanto fue una alegría para nosotros por saber que estaba bien. Uma ahora el 22 de agosto cumple 7 años. También tuvo en Tilizarado, también tuvo en la búsqueda de la menor de 9 meses, también de jurisdicción de cuarta, y ha trabajado en cualquier hecho que sea de delitos contra la propiedad. Tuvo una hermana que también falleció hace poquito y también tenía muy buenos resultados a nivel operativo. Gracias a Dios el plan de trabajo que se aplica, acá que está programado todo por nuestro instructor, ha dado buenos resultados y bueno, están a la vista de la sociedad que cada día les podemos ofrecer que estos casos queden esclarecidos como corresponde. Para nosotros, para la División Canes, una institución tan antigua que es un orgullo que la sociedad realmente reconozca nuestro trabajo y el trabajo de nuestros canes, la importancia que tienen, el amor, el afecto y el vínculo que tenemos con ellos, porque es la forma de que ellos nos ofrecen a nosotros su tarea diaria, que también es nuestro adiestramiento y nuestras horas de trabajo. Así que la verdad que yo personalmente y creo que mi grupo también estamos muy contentos, muy orgullosos, todavía no caemos, estamos muy, muy contentos sobre todo por el final, por haber encontrado a la menor, porque esté bien y porque esté en los brazos de su mamá. Información nacional, cocaína en el jardín. Una joven de 21 años fue detenida en el jardín maternal de Córdoba luego de que su hijo de 2 años hallara un monedero con 71 dosis de cocaína que se le cayó a ella en la entrada. Las docentes advirtieron la situación, llamaron al 911 y la policía incautó la droga. Luego de un allanamiento, el padre también fue detenido, acusado por presunta comercialización de estupefacientes agravada por la participación de un menor. Una vice evangélica, la senadora nacional por la Libertad Avanza, Nadia Márquez, está siendo impulsada como una de las posibles candidatas a secundar a Javier Milei en la futura fórmula presidencial de cara al 2027. Su padre es Hugo Márquez, vicepresidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, que representa a más de 15.000 congregaciones evangélicas con delegados en los 24 distritos del país. Sigue bajando. El consumo de carne vacuna en la Argentina tocó en julio de 2026 su nivel más bajo en más de 2 décadas. Según el último informe mensual de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, el promedio de los últimos 12 meses se ubicó en 46,3 kilos por habitante al año, lo que equivale a 4,8 kilos menos por persona, una caída del 9,4% frente al mismo mes de 2025. Seguimos con más información y en la noche de hoy nos visita Flavio D'Angelo, él es integrante de la comisión de la Cámara de Comercio de acá de la Villa de Merlo. Flavio, buenas noches, muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas noches a la audiencia. Bueno, en este caso, para dialogar acerca de la reunión que se viene acá a Merlo mañana puntualmente. Sí, mañana estamos invitados a participar en una reunión donde específicamente se va a hablar de turismo. Por otro lado, habíamos estado sino invitando a distintos sectores a participar en una reunión que íbamos a realizar las cámaras de comercio de la provincia de San Luis, Villa Mercedes, San Luis, Potrero, Trapiche, La Punta, bueno, nosotros Merlo, como para sentarnos a dialogar respecto a la problemática por la que está atravesando el sector económico activo. Hoy en blanco y también en negro, porque lamentablemente la situación económica que estamos viviendo nos ha llevado a un límite y a una situación de crisis de la que no podemos llegar a zafar ni evolucionar, dado que no hay venta y no hay una rentabilidad que pueda sostener la continuidad de muchos negocios. Mañana, ¿cuál sería el planteo? ¿Cuál sería la idea a llevar a estas mesas? Bueno, como comerciantes en general y también de alguna manera vinculados al turismo, porque no deja de ser el turismo lo que rebalsa y derrama dinero en todas las localidades turísticas, que es lo que se aspira, pero bueno, analizar la situación económica grave y crítica que estamos atravesando, porque no es visible en la calle la cantidad de negocios que vienen cerrando. Y frente a esa situación, de alguna manera, nos encontramos en una situación en la que vamos a tener que
llamar a una mesa de diálogo tanto a las autoridades políticas como también a todos los actores económicos, como para poder desarrollar alguna mesa en la que podamos blanquear nuestra situación, porque lo que debemos no lo podemos pagar y lo que se está por vencer tampoco, porque la caja diaria demuestra que no llegamos a recaudar para cubrir los gastos fijos. A eso iba también. ¿Cómo ves Merlo en la actualidad? ¿Qué se dice entre los comerciantes? Y de estar hablando con comerciantes y contadores, a su vez a los que nos administran la parte impositiva, es muy grave la situación porque, como decía anteriormente, no podemos llegar a cubrir los gastos fijos y nos estamos endeudando impositivamente. Es una carga financiera que lamentablemente nos va en detrimento de nuestra continuidad de actividad porque no podemos sobrellevar adelante las distintas situaciones y frente a esa problemática la falta de crédito, porque hoy los bancos a quienes están endeudados con una tasa de interés que sobrepasa los valores históricos. No podemos hacer frente o no pueden hacer frente a aquellos que tienen deudas tanto en tarjetas o en su actividad comercial, en cuenta corriente, préstamos o descubierto, a los valores y gastos de mantenimiento que tenemos que afrontar para mantener una cuenta bancaria, y a su vez no tenemos, dado que se ha creado un nuevo cuco para los que vamos a pedir la calificación de la cuenta, que es el scoring. Hoy, lamentablemente, no sé de qué manera y cómo, por un valor determinado de scoring con el que te miden ahora como cliente, los bancos te dicen que no te pueden dar un servicio financiero, dado que no cumplimos con esos índices, que lamentablemente frente a esta situación, para aquellos que tenemos una trayectoria como clientes del banco, no se tiene en cuenta la antigüedad ni se tiene en cuenta la trayectoria como clientes que tenemos en las entidades y lamentablemente quedamos sin poder tener acceso a ese financiamiento. Que bueno, de alguna manera esta es una variable y una de las cosas que queremos transmitirles a nuestros representantes a nivel parlamentario, en el hecho de que, bueno, de qué manera se pueden llegar a subsanar estas situaciones para darle un alivio a quienes estamos moviendo de alguna manera el engranaje de la economía. ¿Ya hay alguna fecha pensada, estimada, para la reunión con las cámaras de comercios de otros puntos de la provincia? Sí, vamos a estar programándola, dado que algunas, como había dicho anteriormente, se complicó por distintas situaciones particulares a no poder concretar esta reunión, pero en el menor corto plazo, de alguna manera vamos a tratar de reunirnos nuevamente después de 2 años de estar sin... Si bien estamos vinculadas, sí, pero no estábamos formalizando una reunión a nivel provincial como antiguamente lo veníamos haciendo, de alguna manera para transmitir nuestra preocupación por la situación que estamos atravesando. Es muy triste y lamentable porque lo vemos al caminar las veredas de nuestro pueblo, y así pasa en cada uno en la localidad en la que vive, la cantidad de negocios que están cerrando, la cantidad de emprendimientos que están quedando sin dejar de funcionar, lamentablemente, y con la deuda que implica cerrar un negocio por no tener rentabilidad y hacer frente porque no es solamente que cerras el negocio, si es que pudiste estar al día impositivamente, fantástico. Pero si quedaste con una deuda, esa deuda te va a seguir porque no vas a poder darte de baja del monotributo como persona autónoma, y la deuda que tenés se arrastra por los años de los años. Claro, entonces es una complicación que quizás muchos negocios chiquitos no tienen en cuenta, porque sí, cerré el negocio y le di de baja, hay que ver de qué manera se le puede dar de baja, porque también implica un montón de trámites administrativos a nivel impositivo que hay que cumplir, y deuda que hay que cumplir y dejar pagada. Entonces quizás muchos negocios no tienen en cuenta eso, porque también se necesita un asesoramiento para el que está emprendiendo una actividad y decirle, mirá, vos tenés esta responsabilidad, estas obligaciones, y hablamos de mucho derecho, pero responsabilidades y obligaciones no cumple nadie.
¿Cómo se ve Merlo en cuanto a valores? Porque se escucha mucho este comentario de que Merlo es caro. ¿Es así o no es así? Y a nivel general, regional y de país, bueno, lo que nos muestra y nos marca quizás un poquito la temperatura en ese tema es el aumento y el incremento que ha tenido la venta digital a través de distintas plataformas. Se estaba midiendo a principio de año, que el año pasado la incidencia de la venta electrónica era de un 14%, si ya a principio de año ya se había elevado a un 28%. Creo que en este momento también ha aumentado, quizás hasta un 35%, de acuerdo a las distintas estadísticas que estaban escuchando en distintos informativos. Hablaba también el presidente de la Unión Industrial, somos el país con una carga impositiva de un 56% sobre el valor de un producto. Somos uno de los primeros países en cuanto a llegar a esos valores en el ranking mundial, lo que demuestra que también la carga impositiva tiene un peso sumamente alto respecto al valor que tiene que pagar una persona por un determinado producto. Entonces, pero como decía anteriormente, hoy hasta la venta informal en negro se ve perjudicada por no haber circulante en la calle. Flavio, muchísimas gracias. Bueno, gracias por venir. agradecido por la posibilidad de transmitir quizás a toda la gente, comerciantes, aquellos que tienen preocupaciones, si tienen alguna duda, que se contacten conmigo o con alguna otra persona, porque somos también otros comerciantes autoconvocados que estamos preocupados por esta situación y que queremos de alguna manera poder llegar a formalizar alguna reunión con las autoridades políticas, tanto municipales como provinciales, como para armar un comité de crisis y ver de qué manera podemos en conjunto negociar soluciones para beneficio de todos, porque somos de alguna manera tanto comerciantes, privados, particulares, emprendimiento, pymes, de los distintos sectores, quienes movilizamos el sector, creamos trabajo, pagamos impuestos y de alguna manera retroalimentamos al Estado para que también nos brinde los servicios que necesitamos para continuar trabajando. Sí, a fin de cuentas nos afecta a todos, digamos, la situación actual. Es un circuito donde el engranaje, si la camina la rueda, podemos continuar trabajando y sobrellevando nuestras actividades a buen puerto. Gracias, Flavio. A disposición para lo que necesiten. Ahí estamos. Gracias. Pausa y ya seguimos. Provinciales, inteligencia artificial. El gobierno provincial pondrá en marcha un programa de capacitación en inteligencia artificial destinado a empleados públicos con el objetivo de incorporar nuevas herramientas tecnológicas a las tareas que desarrollan en las distintas áreas del Estado. La capacitación tendrá una duración de 9 semanas y se desarrollará de manera virtual. Consorcios Camineros. La Cámara Alta dio sanción definitiva por unanimidad al proyecto de ley impulsado por el gobernador Claudio Poggi que crea el régimen de consorcios camineros, una iniciativa que propone un nuevo esquema de gestión para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de las rutas provinciales no pavimentadas mediante la participación de productores rurales en articulación con el Estado. Apertura de compuertas. De forma sistemática, preventiva y supervisada, San Luis Aguas llevará a cabo la apertura de las válvulas descargadoras de fondo en 7 embalses provinciales a fin de regular los niveles de cota y generar capacidad de atenuación en los reservorios de cara a la temporada de precipitaciones. El ente dio aviso formal a los comités operativos de emergencia, municipios, cuarteles de bomberos, policía de la provincia y a los consorcios de riego correspondientes para coordinar las medidas preventivas en cada jurisdicción. Y cuando volvamos, el hallazgo de Aitana Ibarra en San Luis, los puntos que deberá aclarar la justicia en la investigación, luego de encontrar a la menor de 3 años, el análisis de nuestro colega Jorge Castro. Seguimos con más noticias y ahora nos vamos al contacto vía Meet con Jorge Castro, periodista de San Luis. Colega Jorge, buenas noches, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes, Candela, un gusto de estar como siempre. En este caso con el detalle de todo lo sucedido, ¿no? Una noticia que llenó de alegría a este momento a la provincia. Estamos hablando de la aparición de Nancy Aitana, una pequeña de tan solo 3 años que había desaparecido el día de ayer. Fueron 6 horas de intensa búsqueda.
Sí, exactamente. La verdad que un final feliz después de una odisea de más de 6 horas en lo que es la búsqueda de Aitana Nancy, donde dejó mucha satisfacción. La verdad que si esto hubiera ocurrido cuando desapareció Guadalupe, a lo mejor no hubiéramos vivido la experiencia que vivimos de perder una criatura en la provincia de San Luis, ¿no? Porque permitime felicitar el accionar de la policía, desde el Ministerio de Seguridad, de la ministra, al jefe de policía y a todo el personal que estuvo trabajando. Pero con esto no quiere decir que está todo perfecto, hay cosas que hay que seguir mejorando, porque recordemos que Aitana vive en lo que es la zona del parque industrial, sí, en el oeste de la ciudad de San Luis, en lo que es una fábrica abandonada, en un predio que, bueno, ellos están viviendo en una situación muy precaria, porque hace poco que se vinieron de Mendoza y están ahí alojados en ese lugar. Va al Hospital del Oeste, que es la jurisdicción que a ellos les corresponde, porque Aitana estaba enferma. Del Hospital del Oeste la derivan al Hospital Infantil, donde es asistida, y al regresan en un auto que los investigadores ya deben saber si es un Uber o un amigo, porque la familia no tiene vehículo, y la rapidez que se viralizó, el compromiso de la gente de San Luis en esta búsqueda, la verdad que fue fantástico. Esto no pasó. Sí, la viralización cuando desapareció Guadalupe, pero no se preservó el lugar de la desaparición cuando Guadalupe ya no estaba con nosotros. El tema de la búsqueda, el cierre de la provincia recién a las 2 de la mañana cuando desapareció a las 8. Esto fue inmediato, fue inmediato. Cuando Aitana regresa del médico, hay una cámara, mirá la rapidez en que te cuento todo esto, que una cámara que está enfrente de una estación de servicio, y agradecer la vestimenta, que era muy particular de la nena, sí, que hacía que se identifique, porque si decimos, no, estaba de pantalón azul, remera blanca, un ejemplo... Claro, podía ser cualquier niña. Hubiera sido más difícil identificarlo. Ahora, por el trajecito que tenía, un negocio que se encuentra frente de la estación de servicio dijo, esta es la nena que están buscando. Claro. Inmediatamente se viralizó en el país, no solo en San Luis, la imagen de la mamá con la nena, y de ahí se abrieron varias hipótesis. Según lo que manifiesta la madre, estaba de una vez regresada del hospital infantil, medicada, la última vez que la vio con su hermanita jugando a las escondidas en el patio de la casa. Eso es suponer que decir, al lado de la fábrica donde desapareció Aitana, está una fábrica donde 10 o 20 camiones ingresan y egresan todos los días, y camioneros que tienen contacto también con esta familia porque por ahí se solidarizan y le llevan cosas, la ayudan, ¿no?, en la situación que ellos viven. Ahora, abrimos la imaginación, la secuestraron, se la llevaron, y ya teníamos experiencia de los que los pasó con Guadalupe, ¿no? Entonces pensamos lo peor para después empezar a descartar, y bueno, con un final feliz que la buscamos. Ahora, lo que la gente se pregunta, lo saben los investigadores, yo no lo puedo decir porque no estuve adentro de la búsqueda, dentro de la investigación. La gente se pregunta por qué desde las 6 de la tarde, que estaba dormida entre medio de los nylon, con el rastrillaje, los padres conociendo la fábrica, el personal... Sí, ¿por qué no la encontraron antes? ¿Por qué no la encontraron antes? Claro. Sí, los perros también estuvieron en la búsqueda, como dicen los especialistas, que buscaban como que Aitana nunca había salido del lugar. Entonces, a ver, siempre hablamos con el diario del lunes, como dicen todos, porque apareció Aitana todo el color de rosa, pero si no hubiera aparecido estaríamos ahora opinando y comentando otra situación y tratando de buscarle el porqué, ¿no? Fue excelente. Para mí un análisis fue excelente. Inmediatamente se activó la alerta Sofía, que en el caso de Guadalupe no se activó. Se preservó el lugar. Llega inmediatamente desde la ministra de Seguridad todo, ¿no?
incluso personal policial, bombero, los cadetes de la escuela de policía, todo en un rastrillaje un poco más centrado en la vivienda, y después se empezó a extender y bueno, se bloqueó toda la provincia, entonces en Desaguadero, en Las Palomas, en el norte con límite de Córdoba, en Justo de Arat, en Buena Esperanza, en todos los lugares se hacían controles. Que tenemos que mejorar, obviamente, porque una nena, si estamos hablando de un secuestro, puede ir hasta en una carga de un camión, entonces hay que hacer un operativo más específico en esto, sí. ¿No? No una simple mirada a los vehículos por si ahí va una nena. El que va a secuestrar una nena no la va a llevar sentada en un auto. Eso queda claro. Y toma todas las precauciones que vienen al caso. Más allá de la... Sí, decime, sí, Candela. Perdón que te interrumpa. Dos cuestiones. Por un lado, ¿se le hizo algún examen toxicológico a Nancy Aitana? Y por otro, sabemos que al momento, tal cual decías, todo es color de rosa, todo es alegría porque apareció finalmente la niña, pero ahora, ¿qué puntos va a investigar la justicia? ¿Por qué lado se va a seguir en torno a todos los hechos, ¿no?, que vinculan este caso? Claro, no solo la justicia, también la alerta Sofía le tiene que dar una explicación de por qué no se encontró a primera hora, cómo fue específicamente, la búsqueda, porque todos podemos hablar de afuera, pero no estuvimos adentro del operativo. Desde afuera estuvo excelente. Hay medios nacionales, recordemos que hay medios nacionales, que sacó al aire una vecina, después una tía, donde decía, se agranda más la polémica, la hipótesis que decía que se peleó con una cuñada, la mamá, que la tía estaba hablando, saliendo en Crónica, uno de los medios nacionales, desde Mendoza, no desde acá de San Luis. Se hablaba también en un momento que a la prensa no se la dejó trabajar, excepto algunos medios de la institución gubernamental, y no es así. Se dejó, la prensa, hay que destacar, fue muy respetuosa y dejó que se trabajara, como así también personal de relaciones policiales, que también fuimos respetuosos con el periodismo, como que todos se concentraron en la búsqueda de Aitana y esa fue la prioridad. Ahora, lo que se tiene que investigar, el por qué en un predio donde entraron muchísimos policías a buscarla, donde la mamá, esto es lo más importante, donde la mamá y el papá viven el día a día ahí. Y saben a dónde puede haber estado jugando su hija, dónde puede estar. No voy a desmerecer la búsqueda del CAN y todos los éxitos que tuvo, de la instructora, pero eso es fruto de las capacitaciones que se van y que se traen instructores a la provincia, que eso es muy bueno, que cada día, pero tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar y plantearlo, decir, ¿en qué fallamos que apenas desapareció? Si la nena la encontramos a 2 kilómetros o a 5 cuadras porque se perdió y se fue, bueno, se hubo un rastrillaje, una búsqueda. Pero lo que se plantea la gente, ¿por qué no se encontró en su propia casa, en su hábitat, donde los padres conocían bien, donde se hizo el rastrillaje, y en el primer rastrillaje que se hizo no se encontró? Pero finalmente el trabajo, la perseverancia, recordemos que se armó un centro de operaciones enfrente de la casa, todo fue inmediato. Si no hubiera pasado esto y la nena no hubiera estado en el domicilio, estaríamos bastante complicados. Tuvimos la suerte que Aitana estaba en la casa, que estaba en el domicilio, ¿sí? Pero el operativo inmediato, en controles limítrofe, se extendió el alerta Sofía inmediatamente. Recordemos que Guadalupe, cuando desaparece, aproximadamente a las 20 horas, el cierre de la provincia se produjo a las 2 de la mañana, contado por los mismos policías, un error gravísimo. Pero tenemos que mejorar. No quita el mérito de todo el trabajo, porque yo lo felicito. También quiero felicitar al subjefe de policía, Javito Miranda, como lo conocemos nosotros, que lo reunió a todo el personal y le agradeció
¿sí? Los felicitó y les dijo que los que estaban de guardia que siguieran con su respectivo trabajo, y los que habían estado de franco, que dejaron su familia para venir a incorporarse, bueno, que seguían con su descanso y con el orgullo de haber participado y haber encontrado a Aitana con vida. Muchas preguntas, pero no soy yo la persona que puede decir qué es lo que pasó ahí dentro de la búsqueda. Yo no estuve, ¿sí? Pero tenemos que mejorar, tenemos que perfeccionarlo. Todo el personal de CANE, la instrucción, pero no solamente CANE. Hoy los tocó una nena desaparecida y estaba en su propio domicilio. Mañana puede ser una nena secuestrada, como le pasó a Guadalupe, pero el operativo inmediato, el cierre, si alguien intentó llevársela, creo que era imposible sacarla de la provincia por la rapidez que se actuó y que se trabajó sin quitarle el mérito al accionar policial, que fue fantástico todo, ¿no? Fue muy, muy bueno. Una de las cuestiones que surgieron es, bueno, una niña se ha perdido, lo único que hace un niño que es empezar a gritar, se alarma, ¿no? Porque está lejos de sus padres. Pero en este caso la explicación que se le daba es justamente habían ido al hospital porque Nancy Aitana estaba engripada y le habían dado un analgésico y esta sería la causa por la cual la niña se habría dormido, por eso la encontraron entre los nylon. Sí, esto es lo que se tiene que investigar. A la madre, al padre sobre todo, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, a vos se te puede dormir tu hija en tu propia casa, más allá que un predio grande, pero que no vas a saber en el lugar donde frecuenta, donde juega tu hija, donde podés levantar un nylon y ver la que está durmiendo. En primer lugar a los padres, ¿no? Es decir, ¿cómo no vamos a saber? Se hablaba en un principio que habían pozos también en ese lugar. Se abre las hipótesis y las dudas, sobre todo en ese momento. Hay que profundizar ahora en una investigación más minuciosa y que nos sirva de experiencia a todos. Hoy, Aitana, recordemos, desapareció, pero estaba dentro de su casa, estaba en su hábitat. Hay que investigarlo a los padres, llevarlos al psicólogo, al juez, sentarlo y que expliquen esta situación. Y bueno, es la pregunta que los hacemos todos, ¿no? ¿Por qué? Imagínate, desde las 6 de la tarde que entró el llamado al 911 y con todo el operativo que fue excelente, todo excelente, pero la gran duda es de por qué no se encontró en ese momento. No vamos a hacer una crítica, porque no sabemos, no estuvimos ahí adentro. Se explicó por parte del Ministerio de Seguridad, la ministra, el fiscal de Estado, felicitó al personal, que me parece excelente. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados no para que otra Aitana desaparezca y esté en su propia casa, pero sino también cada vez se complica a nivel mundial las situaciones con los chicos, lo que pasa en Capital, de los secuestros, de los robos. Día a día lo tenemos que mejorar. Esto es, Candela, no es porque me quiera ir de lo que es el eje de la información, pero también recordar que tenemos terremotos en otros países y ya hemos vivido terremotos en 1944 en San Juan, después en el 77, en la provincia de Salta. Entonces, que capacitemos al personal para actuar. Esperemos que no pase nunca en nuestra provincia, pero solamente Dios lo dice. Entonces tenemos que capacitar a la gente, tenemos que prepararla para distintas situaciones. Hoy todos estamos contentos, estamos felices, tenemos a la ministra, al gobernador de la provincia de San Luis y a todo el personal policial felicitarlo. Te vuelvo a repetir, si esto se hubiera hecho cuando desapareció Guadalupe, capaz que Guadalupe no hubieran tenido otra opción el que se la quiso llevar, al tener la provincia cerrada. Sí, la historia sería distinta. Sería distinta. Por eso te digo, está muy lindo, lo felicito, pero tenemos que mejorar, y por parte de la familia, por parte de los que estuvieron trabajando dentro, y que para mí fue un trabajo espectacular. A ver, ¿por qué no la encontramos? Que es lo que se pregunta a la gente en primera instancia.
y no sé, viste, cuando te decís vos, es un parque industrial, hay camioneros. Al principio se pensaba cualquier cosa, que se la llevó un camionero, que la secuestraron de la puerta de la casa. Pero estuvo en el lugar trabajando toda la policía, homicidio que no se descartaba. No podés descartar nada, pero que tenemos que seguir mejorando, sí. Que tenemos que tener no una sola UMA, tenemos que tener mucho más canes para rastrear cuerpos humanos en situaciones difíciles, como te decía, catástrofe, en estos temas de desaparición, porque imagínate más de 200 cadetes de la Escuela de Policía rastreando el lugar, efectivos policiales de distintas divisiones. Pues todo inmediato, valga los aplausos. Pero también tenemos que seguir preparándolo y capacitándolo, porque está esta pregunta: ¿por qué no se encontró antes en su propia casa? Que eso... sí, perdón. No, que eso es fantástico, tener un final feliz y haberla encontrado. Y bueno, hubiera sido distinto si no la encontrábamos, todavía seguiríamos con las críticas, que esto, que no se hizo esto. Acá fue todo perfecto, salió todo bien. Y lo importante, como dijo el fiscal de Estado, como dijo la ministra de Seguridad, como dijo el subjefe de policía, lo importante es que Aitana está con nosotros. La encontramos, fue exitoso, no le quitamos mérito a esto porque fue perfecto, fue grandioso. Pero tenemos que seguir mejorando. Esa es mi punto de vista, esa es la realidad, para que por ahí, en otras situaciones, los minutos son fundamentales, los minutos de búsqueda. Jorge, muchísimas gracias. Gracias por toda la información y por cualquier novedad que surja en el caso, vamos a estar en contacto. No, gracias a ustedes, como siempre, muy amable, gracias. Buenas noches, igualmente. Buenas noches. Estamos en contacto con Jorge Castro, periodista de la provincia de San Luis, en este caso ampliando y haciendo un análisis de lo que fue toda esta situación con respecto a la desaparición y aparición de Nancy Aitana, esta pequeña de 3 años que había desaparecido acá en la provincia de San Luis, puntualmente en San Luis Capital. Vamos a una breve pausa, ya seguimos con el último bloque. Deportes, Mundial de Hockey. La selección argentina de hockey sobre césped aseguró su clasificación a la siguiente fase del Mundial, que se está disputando en Países Bajos y Bélgica, después de ganarle a Escocia 2-0 en la tercera y última fecha correspondiente al Grupo B. En la siguiente ronda, las Leonas integrarán un nuevo grupo junto con Alemania y los 2 equipos que avancen del Grupo C, ya sea Bélgica, España o Irlanda. Tensiones por Julián Álvarez. Atlético Madrid actualizó las imágenes del plantel en su sitio web oficial y el perfil de Julián Álvarez se transformó en foco de debate. Un semblante de seriedad, mirando fijamente a la cámara y sin regalar una mueca. Una foto que podría haber pasado de largo en el mundo de las miles de tomas se convirtió en noticia en medio de tensiones por el interés del jugador de ser vendido al Barcelona. Grilla de pilotos. El mercado de pilotos de la Fórmula 1 sigue moviéndose de cara al 2027. Alexander Albon, quien fue compañero de Franco Colapinto en 2024, confirmó su continuidad en Williams. Durante esta temporada, el tailandés se convirtió en el piloto con más grandes premios disputados para la escudería, superando el registro que hasta entonces pertenecía a Nigel Mansell con 95 carreras. Último bloque, vamos con mensajes. Merlo está quemado, todo roto, no se hacen obras para hermosear y sorprender al turista, problemas con el agua y no hay fábricas y aumentan los impuestos, las calles todas destruidas. Buenas noches, como habitante de Merlo me encontré con una mediocre fiesta nacional de la dulzura, realizada principalmente para darle el premio acomodado al mejor alfajor y como una devolución de favores por los aportes de campaña que están haciendo. Por favor, la próxima vez no sean tan evidentes. Saludos. Tenemos un mensaje con foto de un té bingo que realizan los alumnos de cuarto B del Santiago Beso, un bingo para un fondo común, desde las 16 hasta las 19, este domingo 23, en la Galería del Sol puntualmente, piden llevar lapicera, los cartones están 1000 pesos, así que
todos los que quieran, 1.000 pesos y te invitan con una infusión también. Todos aquellos que quieran darles una mano a los chicos del Santiago Beso pueden hacerlo. Más mensajes: castigan a los emprendedores. Los alquileres son imposibles de pagar, lo que piden, por eso cierran. Buenas noches, lamentable el panorama que relata De Angelo, consecuencia de lo que eligió la mayoría merlina y la provincia en general. Flavio, otro chanta más de los seguros que no cumplía nunca y no hacía los pagos. Buenas noches, Cande. ¿Por qué la policía no actúa con estos irresponsables que andan en moto haciendo ruido? Y un último mensaje: hola, buenas noches. Estoy mirando el noticiero y veo la propaganda de la municipalidad con hechos, pero no veo la calle donde vive el señor intendente. Esos son los mensajes que llegaron a nuestro WhatsApp. Vamos ahora con el pronóstico. Hoy de tu nombre canta. Vamos ahora con el pronóstico acompañados por Sandro, quien hoy cumpliría 81 años con esta canción que se llama Quiero llenarme de ti. Tenemos una temperatura actual de 10 grados con 4 décimas, hoy una mínima de 3, una máxima de 22. Para mañana cielo parcialmente nublado, mínima de 2, máxima de 22. Para el viernes cielo parcialmente nublado, mínima de 5, máxima de 17. Y para el sábado cielo parcialmente nublado, mínima de 3, máxima de 12. Ahora sí, hasta acá llegamos con esta edición de Panorama Central. Gracias a todos por estar del otro lado acompañándonos e informándose. Nos reencontramos mañana 20-30 horas. Que tengan buenas noches y que descansen.